Bueno, tuvimos un pequeño problema técnico. Ustedes saben cómo están las cosas en materia de Internet aquí en Venezuela. Tuvimos una falla técnica, les ofrezco mis excusas por eso. Pero bueno, quiero ir cerrando esta comparecencia ante ustedes, ratificando algunas líneas. Una de ellas, por supuesto, lamentar la salida del aire de un programa de opinión que más que un programa de un periodista en particular, era un programa a través del cual se expresaban los más diversos sectores de la vida nacional, de las más diversas ocupaciones y de las más diversas corrientes políticas, ideológicas, religiosas. Lamentar eso. Lamentar que en este momento el periodismo esté siendo criminalizado, que se vea en cada crítica, que se vea en cada denuncia, que se vea en cada señalamiento una maniobra, un plan del imperio, una situación de conspiración, y que se vea al periodista como un enemigo, que se le convierta en blanco de amenazas, de acusaciones, de vilipendio. Es decir, el periodismo vive en este momento una hora difícil, lo hemos sabido. Nosotros, no solamente yo, sino muchos periodistas en este país han tenido que hacer grandes esfuerzos para mantener sus espacios en un tiempo de mucha censura, en un tiempo de cadenas impuestas, en un tiempo donde los medios saben del peso que tiene cualquier decisión de Conatel, saben lo que significa una presión, una llamada de un ministro, una advertencia, un procedimiento administrativo, e incluso en muchos casos también hemos visto la salida del aire de programas, la salida del espacio radioeléctrico de distintos colegas. Por ejemplo, recuerdo cuando salió CNN, me manifesté, por supuesto, contrario a esa decisión. Me dice que por qué no dije nada cuando RCTV. Bueno, fíjense, no estaba en ningún medio en ese momento, estaba prácticamente saliendo del gobierno, pero en todo caso, visto con el tiempo, debo decir que llámese como se llame, el medio, no es una buena noticia que ningún medio salga del aire. Por eso decía lo que dije en estos días con respecto a DirecTV. Y hoy, bueno, Vladimir Laguna sale del aire por posiciones extremas. Primero salimos de DirecTV y ahora salimos de Globovisión. Y a los efectos concretos se trata de dos extremos reaccionando de la misma manera. Proclamo que estoy en contra de la censura, lo hago desde el gobierno, o lo hago de algunos sectores opositores, pero hay censuras buenas, censuras malas. En el caso del gobierno, una hipersensibilidad a la crítica que en sí mismo entraña el temor a que se digan verdades que duelen, el temor a aceptar equivocaciones, el temor a admitir que muchas veces están al frente de organismos personas que no tienen la capacidad y que por lo tanto lo hacen mal, que no tienen la formación para estar allí y que lo hacen mal. Y esa tiene que ser la labor del periodismo. Aquí se habla mucho en estos tiempos de la llamada Contraloría Social. Se habla de Contraloría Social y resulta que la labor del periodista es esa. La Contraloría Social, como también lo es la labor de la enfermera que se queja en un hospital cuando no hay agua, o cuando los directores del hospital no dicen la verdad, o cuando el ministro de la Salud no dice la verdad. También es Contraloría Social cuando un dirigente sindical denuncia que no se está cumpliendo la contratación colectiva en el sector público con el sector privado. Caso de los trabajadores de CanTV que están reclamando su seguridad social, el cumplimiento de su contrato en medio de esta situación tan terrible que vivimos y que los contratos ya prácticamente se han disuelto como el mismo salario, pero reclaman una seguridad social. Bueno,
Esos reclamos no pueden ser respondidos con represión. La gente que protesta por agua, ¿dónde se puede expresar esa gente si no en los medios? Y al gobierno no le gusta que esas informaciones salgan, ¿verdad? Por ejemplo, por ahí vimos una protesta en Chile de gente quemando cajas de comida porque no están de acuerdo con eso. Y entonces, bueno, los medios públicos lo destacan. Pero si se trata de una protesta en Venezuela, eso no sale. Y ese es otro punto importante en cuanto al periodismo en Venezuela. Nosotros necesitamos medios del Estado, medios que le den cabida a todas las corrientes, canales de todos los venezolanos realmente, donde quepan todos, donde no se censure, donde no se amenace, donde no se excluya una voz crítica. Porque la historia de Venezuela en esa materia tiene muchos episodios. La censura existe en este momento, pero también ha existido antes y ahora se ha agravado. Es decir, quienes censuran hoy aprendieron quizás las técnicas de la censura del pasado y las han mejorado, las han ampliado y corregido. Y eso no es conveniente para el desarrollo de un país con tantas dificultades como Venezuela. Otra línea de las palabras que dije al comienzo de mi intervención esta noche tenía que ver con que esta decisión de sacarme del aire no va a cambiar mi óptica sobre cómo se deben resolver los conflictos en el país. Por el hecho de que me hayan sacado del aire, señor presidente Nicolás Maduro, no me va a atrapar la rabia ni el resentimiento con el cual parecen actuar muchas personas que están en el gobierno. A mí no me va a atrapar el resentimiento, no voy a ser prisionero del odio, no voy a ser prisionero de agendas radicales o extremistas, no me voy a dejar cegar por la rabia. Voy a asumir serenamente que he sido sacado del aire por un gobierno que no quiere la crítica, por un gobierno que desdeña, que rechaza hasta la más leve crítica, pero lo voy a asumir con la serenidad que se requiere en este momento, no por miedo, no porque me resigne, no porque me rinda o porque decida abandonar mi condición de comunicador social y también de luchador social que he sido, de alguna manera, pues durante todos estos años también desde el periodismo, sino porque creo que en este momento debemos ser serenos. Y precisamente por dejarnos llevar más por el hígado que por el cerebro, es que se ha agudizado el conflicto político venezolano. Quienes tienen el poder creen que todo lo puede resolver con represión. Por eso la gran cantidad de presos políticos que hay en Venezuela. Y sectores que quieren salir del gobierno mediante el inmediatismo, mediante paradas de cualquier característica como la que hemos visto en los últimos tiempos, también se dejan llevar por ese sentimiento de impaciencia, de rabia, de rencor, de resentimiento, y resulta que eso no lleva a ninguna parte. Yo no estoy hablando aquí de que nos agarremos de las manos como José Luis Rodríguez en un momento que reclama serenidad con firmeza, firmeza con serenidad, que reclama aplomo para no perder el rumbo, para no perder, digamos, la coherencia en cuanto a lo que es nuestra convicción política. ¿Cuál es nuestra convicción política? De que Venezuela necesita resolver su conflicto a través de la negociación, a través del diálogo, a través del encuentro entre los diferentes, a través de acuerdos que, porque saquen del aire la mira la una, no va a dejar de haber escasez del agua, no va a dejar de haber también problemas de electricidad, no va a cesar la represión, no va a cesar el empobrecimiento paulatino de nuestra población, situación que se agrava seguramente, como se ha dicho ya, con el bloqueo, pero que no es origen del bloqueo, es origen de una política económica equivocada. Así que, presidente Nicolás Maduro, Vladimir Laguna sale del aire, pero Vladimir Villegas no se calla la boca. Voy a seguir diciendo lo que creo. Voy a seguir trabajando para que resolvamos nuestro conflicto político de manera democrática, apelando a esa constitución que usted y yo firmamos, de la cual está más distante usted que yo, siendo usted el responsable de que se aplique. Lástima que no hay la oportunidad
de sentarnos juntos a leer artículo por artículo para que corroboremos lo que le estoy diciendo en materia de derechos políticos, en materia de derechos humanos, en materia de libertades, en materia de seguridad social, en materia de independencia de poderes. Lástima que no haya esa oportunidad. Pero ojalá usted tenga la oportunidad de hacerlo en su intimidad, en un momento de soledad y reflexión que ojalá lo atrape en alguna ocasión para que se dé cuenta de cómo ese proyecto de país que los venezolanos nos dimos en el año 1999 es hoy un sueño, es hoy una fantasía, un sueño no realizado, una frustración. Así que los venezolanos tenemos que hoy reencontrarnos con ese proyecto de país que está plasmado en esa constitución, de la cual, como dije al comienzo, soy doliente y no solamente firmante, soy doliente, soy solidario de ese proceso que se dio en el año 1999 y de ese proyecto de país que allí nació. El problema fue que se dio nacimiento a nuevas instituciones y entonces, pues, desde el poder se quisieron poner por encima de esas instituciones, desde el poder ejecutivo, sin respetarlas, sin darle vida propia, sin darles la autonomía que por constitución y por ley tienen que tener. Y ahí está el origen de nuestros males, el habernos separado de ese proyecto de país, en el cual están las soluciones a muchos de los problemas que tiene Venezuela. Lo llamo, presidente, a la reflexión serena, a entender que el poder no es para trincherarse en él, es para resolver los problemas del pueblo. Y eso se tiene que hacer con el concurso de toda la sociedad. Se tiene que hacer con las voces más diversas, escuchando la crítica, escuchando al sector productivo, a los empresarios, a los trabajadores, escuchándonos a todos, y no por la vía de la imposición. La salida del aire de Vladimir Laguna es una derrota, no solamente para mí en lo personal, porque implica la pérdida de un espacio. Es una derrota para todos y cada uno de esos venezolanos que nos veían a diario y que tenían en Vladimir Laguna una tribuna, no solamente para escuchar distintas voces, sino también para expresarse. Es algo lamentable, como lo decía yo un día reciente con respecto a lo que pasó con DirecTV, cuando dije que cuando salían canales o medios del aire, esa no era una buena noticia para una sociedad que aspira a ser democrática. Es una mala noticia. Por mi parte, bueno, continuaré haciendo el uso de mis redes sociales, continuaré trabajando para que en Venezuela volvamos a la política. Y esto se me ha olvidado decirlo, esto es muy importante. Volver a la política como herramienta de relacionamiento social. La política es lo que permite el contraste de proyectos de país. Los venezolanos tenemos derecho a ese contraste en libertad, en democracia, sin violencia, sin amenazas, sin groserías, sin insultos, sin descalificaciones de ningún lado hacia el otro. Y allí yo quiero dar mi aporte. Para las voces que se encargan de estar regando rumores, esto quizás no lo puedo decir por esta vía, de que yo lo que estoy es buscando un puesto en el CNE, bueno, sean un poquito más creativos en su invención. Ustedes se imaginan, yo voy a perder una tribuna como esta, que la he tenido durante estos 7 años, en la cual he tratado de cuidar, para hacer una maniobra burda con miras a que me nombren en un Consejo Nacional Electoral, cuyo nombramiento en primer lugar ni siquiera está en este momento a la vista porque está muy lejano, y en segundo lugar, en el cual no tengo ninguna aspiración, no quiero estar ni allí ni en ningún cargo público en este momento. Quiero hacer periodismo y bueno, el gobierno no quiere que yo haga periodismo hoy en televisión, ¿verdad? Por eso la presión a Globovisión para que yo saliera de allí. Por eso esta decisión de hoy, que la anuncié en Twitter luego de que se me diera a conocer pues la decisión de Miraflores de que Vladimir Laguna no esté más al aire. Un programa menos, quizás pudiéramos decir una raya más para un tigre en materia de libertad de expresión, pero bueno, yo trataré de hacer uso
de los resquicios que se me permitan para poder ejercer mi profesión con seriedad, con responsabilidad, con dignidad y con apego a lo que aprendí en la Escuela de Comunicación Social de la UCB, de donde salí egresado. Así que también quiero agradecer todas las voces solidarias que he tenido, incluso de mi gremio, del Colegio Nacional de Periodistas, de distintos sectores sociales, políticos, de mucha gente común y sencilla que me ha escrito, que me han llamado, que me han enviado mensajes a través del Twitter, a través de mi teléfono, a través de amigos, a través del Facebook. Quiero agradecerles esa solidaridad. Vladimir Villegas, bueno, va a estar siempre allí para ustedes. Y bueno, Vladimir a la Una concluye hoy un ciclo y lo concluye contra su voluntad y por la voluntad del poder, por la voluntad de Miraflores. Pero como dijo alguien en una oportunidad, pues vendrán nuevas situaciones. Buenas noches.